Damos la bienvenida al economista Enrique Serrano. Más allá de los títulos y asociaciones que tiene, Enrique Serrano lo consideramos un hombre cívico que se interesa por el destino de esta ciudad, de esta provincia, miembro de varias organizaciones ciudadanas, entre ellos el Cabildo por el Agua. Quisiéramos, economista Serrano, iniciar este diálogo partiendo de otro diálogo, otra entrevista que mantuvimos en este medio de comunicación con William Murillo, ex secretario del Migrante, hoy convertido en un gestor pro defensa del migrante. Él ha aclarado que sí tiene fines de lucro su entidad, pero no por eso deja de prestar un importante servicio social a los emigrantes que llegan por lo general en situaciones precarias a los Estados Unidos. Terminó William Murillo su intervención haciendo una alocución pública, sugiriendo, excitando a la gente para que vote bien en estas elecciones, para que con el concurso de las autoridades de Cuenca y de la SUAY se pueda efectivamente labrar un mejor destino para los cuencanos y para los azuayos, llenos de promesas y de compromisos de gobiernos que no se cumplen y con una representatividad venida menos de nuestras autoridades en los últimos años. Quisiéramos también sus reflexiones sobre estos temas. Buenos días, Gustavo. Buenos días a quienes nos escuchan. O buenas noches. La tendencia migratoria desde la SUAY, desde Cañar, ha sido permanente todo el tiempo. Recordemos las migraciones nacionales e internas, primero de tantos azuayos y cañarenses que fueron a la provincia del Guayas, y aún antes la migración de cañarenses, de Cañaris, en la zona costanera del Guayas, en Tenguel, en Balao, en la Troncal. De tal forma, pues, que siempre ha habido, si se puede llamar, en el genoma de cañarenses y azoyos, esa tendencia a emigrar, pero también a regresar. Realmente las personas jóvenes del medio rural principalmente, pero también urbano, emigran porque ven allá a donde van, en Estados Unidos o en Europa, principalmente en Estados Unidos, un ingreso salarial más alto que el que pueden conseguir acá. Y esto es así porque realmente lo que ellos obtienen de ingresos en Estados Unidos les permite hacer un ahorro que, por ejemplo, ha dado lugar a la formación de las grandes cooperativas Juventud Ecuatoriana Progresista, Jardín Azuayo y otras de acá de la localidad de la provincia de Azuay, de Cañar y de todo el país. Recordemos que Juventud Ecuatoriana Progresista es la cooperativa de ahorro y crédito más grande del Ecuador. Sí, la gente migra porque ve que allá tiene un ingreso más alto que le permite hacer un ahorro. Por otra parte, conviene señalar, Gustavo, que ese ahorro ha fortalecido y ha dado lugar al crecimiento industrial local y al crecimiento de la actividad económica, porque ha creado una demanda que antes no existía. Las personas que reciben los ahorros de sus parientes que están en Estados Unidos hacen gastos de dispersa índole, tanto gastos de inversión cuanto de consumo, y han dado lugar al crecimiento de las industrias de acá. Por ejemplo, cuando se habla de construir una casa, pues se acude a materiales de construcción, se acude a, por ejemplo, cerámica plana, ya no se utiliza actualmente el eucalipto, la duela de eucalipto. Pero inmediatamente quienes están en Estados Unidos les dicen compre una refrigeradora o más, se apoya a la línea blanca. Alguien dice tiene que comprar muebles, pues se apoya también la producción de muebles. De tal manera que el ahorro de nuestros coterráneos de Estados Unidos y el sacrificio y esfuerzo que ellos hacen ha robustecido y ha dado lugar a toda la economía local, incluidos los servicios profesionales, servicios médicos, servicios de notaría, etcétera. Se estimuló el mercado y se monetizó este mercado gracias a los dólares de quienes están fuera Claro, trabajando estima arduamente en el Estados Banco Unidos. Mundial que las remesas de Ecuador se aproximan ya a un 4% del PIB nacional. Es cierto, Gustavo, y vea usted en el caso de Cuenca y de Azuay, de Cañar también, de las ciudades de la provincia de Azuay y de Cañar, realmente las remesas han dado lugar a la formación de capital. No es cierto que ese dinero se despilfarra o se bota. La gente sabe cómo utilizar y cómo gastar. Ha mejorado las condiciones de vida, condiciones materiales. Claro, con un costo, claro, ahí viene la parte negativa, un alto costo. Pero digo usted, en el Altísimo caso de costo Cuenca, social, así es. sí, en el caso de Cuenca, en 10 años podríamos hablar que se han acumulado, han habido acumulados de remesas de más de 5.000 millones de dólares.
Solo el año 2020-21 las remesas llegaron a ser como 700 millones de dólares. Estos datos están en la página del Banco Central, en donde están oficialmente planteados. Entonces ha sido un ingreso y un apoyo a la producción, a la actividad económica, al mejoramiento material de las ¿Qué personas. También, efectos colaterales, sin embargo, trae esta especie de bonanza, esta liquidez, esta fluidez de la economía que viene con las remesas? Recordamos, entre otras cosas, declaraciones de un ex viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, quien señalaba que la provincia de la Suay no requiere de mayor ayuda gubernamental, que sale por sí sola y que más bien era justo de que vengan asignaciones menores a la Suay, pues debía beneficiarse a otras zonas más pobres del Ecuador. bueno, la verdad es que el nivel de satisfacción de las necesidades básicas acá en la provincia de Azuay ha mejorado muchísimo gracias al aporte de las personas que están en Estados Unidos, no tanto por el aporte del gobierno central o del sector público, puesto que, por ejemplo, la dotación de sistemas de agua potable a lo largo de Azuay y Cañar en gran medida se ha hecho con los aportes de los familiares que residen en el medio rural y que tienen parientes en Estados Unidos. La verdad es que esa es la realidad. Lo que hace el gobierno central es extraer todo lo que puede desde acá para hacer sus despilfarros y sus acciones corruptas. Lo que dijo Benalcázar entonces apunta en esa línea, ¿no? Es decir, somos una población que trabaja arduamente, que tiene a sus hijos sacrificados trabajando en Estados Unidos, que envían ahorros acá, y en vez de eso de ser un mérito para atender otras necesidades que son igualmente básicas, como la vialidad, no lo hace. Genera esta aparente bonanza, economista Serrano, una cierta lenidad en los habitantes de esta zona del país y en sus autoridades para no reclamar con firmeza lo que le corresponde fiscalmente a la provincia de La Suay. Yo pienso que sí es una hipótesis que invitaría a que la academia la dilucide u otros investigadores, porque claro, funciona la economía en el campo de compras-ventas. De hecho, los bancos, hay bancos como los bancos locales, el propio Banco del Austro, que ha hecho un buen negocio, digamos, intermediando las remesas que vienen de Estados Unidos. Eh, la verdad es que hay un nivel de actividad económica a nivel de servicios profesionales, del comercio, de la manufactura, etcétera, ¿no? Y entonces eso hace que más o menos se diga, bueno, está bien la economía. Digo usted, si no hubiera ese mérito económico de las remesas, ¿cómo se explicaría las cuantas viviendas o villas vacacionales que hay en la zona de Yunguilla, que probablemente deben estar por más de las 5.000 viviendas? Es decir, eso fue gracias en gran medida a un excedente económico que había en el conjunto de la economía local. Ahora, lamentablemente, eso hace que haya un cierto descuido, es decir, la presión económica acá no es tan fuerte, ¿no? La válvula de salida ha sido el viaje al extranjero. Las personas siguen yendo, eso es cierto, lo que dijo el licenciado o el doctor Murillo en la entrevista que usted la hizo en la mañana, se siguen yendo, porque entre la gente joven, bueno, aún más con lo de la pandemia, una serie de emprendimientos, por ejemplo, comerciales tuvieron problemas en una serie de ramas y entonces la gente optó por irse con la familia entera. Realmente este fenómeno de la migración ha originado además enormes cambios sociales dentro de la sociedad cuencana, dentro de la sociedad azuaya y cañarense. Enormes cambios, es decir, ha habido una movilidad social y obviamente eso resulta positivo. Sin embargo, los líderes no, políticos desatienden entonces su interés en los deberes que debe cumplir el gobierno central y centralista. Y entonces ahí tenemos la vialidad abandonada, porque dicen eso Claro. no nos interesa. La vialidad con ese rosario de promesas falsas relacionados con este tema tan crítico para la provincia y que genera un altísimo peaje, lo decimos en el sentido metafórico, para el desarrollo industrial comercial de esta zona. O están esas promesas que se hacen como subsidiar al tranvía y luego determinar que Cuenca no necesita ese subsidio, o cosas tan simples, pero que tienen incluso un valor patrimonial y hasta romántico, diríamos, la restauración de un colegio, del Colegio Benigno Mal, 8 millones de dólares, que parece ser una fortuna que Cuenca tiene que mendigar
a los gobiernos de turno. Usted tiene razón. Por eso, si revisamos la historia económica de Azuay y de Cuenca, vemos que solo cuando ha habido un nivel de autonomía desde acá se han podido solucionar problemas. Por ejemplo, en el siglo XIX está la creación de la Universidad Estatal de Cuenca, que fue una lucha, fue el resultado de una lucha frontal contra el centralismo educativo, porque solo había una universidad en Quito. Y realmente los dirigentes de acá consiguieron que se establezca la Universidad de Cuenca y la de Guayaquil también, las dos universidades. Vemos, por ejemplo, en el siglo XX que fue con el Centro de Reconversión Económica de la ciudad de Cañar y Morona Santiago un momento de autonomía política que se empezaron a encontrar soluciones a los problemas locales. De tal manera que ahora debemos pensar que la única forma de solucionar nuestros problemas es también haciendo una acción de autonomía, no de subordinación al gobierno central. En ese sentido, es importante que las fuerzas productivas, las cámaras y también las universidades planteen la conformación de una junta de vigilancia, de una junta de desarrollo, ¿no? Una junta cívica para atender lo que no se va a atender. A mí me llama la atención, por ejemplo, escuchando ahora a los candidatos a prefectos y alcaldes, que todos se hacen de lado para opinar sobre la red vial estatal. Hablan de la vialidad interparroquial, de la intercantonal, pero no de la red vial estatal, que es tremenda. Este rato la actividad turística de Cuenca, de la Azuay, de Cañar, de Morona, Santiago, tiene bastantes inversiones, justamente fruto de los ahorros de estas personas que fueron a trabajar fuera del país. Y sin embargo, esa actividad en absoluto riesgo por la pésima calidad de la vialidad que se tiene. Entonces es hora de reaccionar, de tener en cuenta de que solo con autonomía, o sea, no hay otra manera, es decir, si nos sometemos a los trámites estos que la burocracia tiene con los quipos y no se consigue nada. Lo que usted señala respecto del Colegio Benigno Malo, del mantenimiento y de la restauración, lo anunció con bombos y platillos el señor vicepresidente Borrero en alguna sesión del 3 de noviembre y otras cosas más, y no se ha cumplido absolutamente nada. Están todos los anuncios que hizo el ingeniero Marcelo Cabrera cuando fue ministro de Transporte y Obras Públicas, que han quedado en nada, conjuntamente con su viceprefecta de Transporte, la ingeniera Carolina Ormaza, pues ya tenían todo solucionado, pues es decir, se iba a arreglar la tal vía, tal otra vía, etcétera, pero a la final todo quedó en nada, porque básicamente todos los recursos conseguir financieros se enrumban y se dirigen hacia las provincias que están al norte del nudo de la SUAY. Por ejemplo, había el programa con la Corporación Andina de Fomento de Conservación y Mantenimiento Vial por Resultados. Resulta que Chimborazo tenía 2 proyectos dentro de ese financiamiento y acá en el Azuay ninguno. Se planteó que se tome la carretera por Molleturo, se planteó que se tome la carretera que va para el pasaje, pero el ministro Cabrera no hizo absolutamente nada. Simplemente nos hicieron una serie de afirmaciones, de informaciones que ya irritan y resienten aún a la persona menos atenta al tema. Y Ahora además mismo, de lo que no nos dan, de las promesas incumplidas, está también, economista Serrano, el otro tema de lo que quieren quitarnos. Cuenca privilegiada por el agua, una ciudad que ha crecido y se ha desarrollado por sus fuentes de agua, hoy en la mira del gobierno por la minería a gran escala, que es directamente ya una política de Estado, declarada por todos los actores. El ministro de Energía, Fernando Santos, dice sin empachos que el sector minero es el futuro del país. En alguna entrevista con él hicimos reflexionar sobre la amenaza que existía a las fuentes de agua de Quito. Solamente allí, por lo menos, dubitó el ministro, pero hoy en día se impulsa la minería y se desestima, sin dar la menor importancia, a una consulta popular en la que la mayoría de los cuencanos decidió decir no a la gran minería. Mencionabas instantes a Fernando Benalcázar, un ex viceministro de Minas, además, hoy ya no en el gobierno, pero desde afuera denuncia además que hay operadores internos del gobierno que obedecen a consignas del ex ministro de Energía, Javier Vera Grunauer, de ingratísima recordación para la provincia de La Suay. Habla allí de que se hacen de la vista gorda desde el interior del gobierno y son cómplices con la minería ilegal y sus mafias, palabras del ex ministro. En estas situaciones se refleja realmente esos hechos que se dan y que afectan tan gravemente a nuestra ciudad. Javier Vera Grunauer era una persona hasta hace muy poco
altísima autoridad dentro del gobierno de Guillermo Lasso. Gustavo, el asunto, la amenaza minera es monstruosa para Cuenca del Azuay. En el caso de Cuenca, en la área del biomacizo del Cajas, que comprende además del Parque Nacional Cajas, al 2020, según el catastro minero, estaban entregadas 47.000 hectáreas en concesión. Bien, entonces fíjese usted la magnitud, el problemón que eso significa. Solamente en el caso de Loma Larga, si se diera la explotación de Loma Larga en Quimsacocha, se producirían más de 100.000 toneladas de arsénico. Así de simple, con 100.000 toneladas de arsénico hay suficiente para envenenar a todo ser humano del Ecuador, yo creo que de toda la zona andina. Pero no solo, ese es solamente un pequeño puntillazo en los Andes, porque, por ejemplo, la empresa Dundee piensa continuar explotando en las otras áreas. Imaginémonos lo que serían 47 relaveras en las 47.000 hectáreas en la zona del Cajas, destrucción absoluta de las fuentes de agua para Cuenca y para toda la población costanera, que además vería perjudicada toda la producción de cangrejo, de cacao, etcétera, porque en los mercados externos examinan los contenidos de partículas de elementos pesados para aceptar o no esa importación de esos productos, de tal manera que es absolutamente monstruoso eso. Yo no sé, al ministro Santos, que es una persona culta, creo que le informan mal o él interpreta mal. Los ingresos que resulten por la explotación de concentrados mineros no es que van a la caja fiscal o al Ministerio de Energía, de Economía y Finanzas, sino que van a los propietarios, van en las cuentas externas. El asambleísta Salvador Quispe, en una entrevista en días pasados, decía por uno de los medios de comunicación que en el presupuesto presentado para el presente año 2023 a la Asamblea, por concepto de regalías mineras para el año 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas establecía 38 millones de dólares. Esto es lo que iba a ingresar por aportes hechos por las dos grandes mineras que están en la provincia de Zamora Chinchipe, tanto en Cóndor Mirador como en Fruta del Norte, en el cantón El Pangui, ¿no? Y punto, eso es todo lo que va a ingresar. Y en cambio, la destrucción del medio ambiente, la destrucción de las fuentes de agua, del ecosistema de páramo, no solo de Cuenca, sino de todo el Ecuador. Por eso es que hay una reacción a nivel nacional, es decir, empezada la destrucción en una parte del páramo, va a continuar, por ejemplo, en Loja, va a continuar en Cañar, va a continuar en Chimborazo, en todo lado. Entonces, realmente el valle interandino va a ser invivible, porque algo de eso es lo que está pasando en el Perú, en el sur del Perú. Las personas se cansaron ya de tolerar esa acción desde el gobierno centralista ubicado en Lima. Entonces, igual acá no nos queda más sino que protestar y reaccionar. Entonces, Bien. yo creo que al ingeniero Santos, al doctor Santos, le informan mal o él interpreta mal. O sea, no es que la producción minera, los ingresos de la producción minera, las ventas, como dicen los partidarios de esto, esos ingresos van a venir al Ecuador, no es cierto. Es decir, lo que pagarán las empresas mineras son las regalías, eso también si es que las pagan. Porque como usted muy bien señala, hay funcionarios corruptos que inclusive han de querer hacer aparecer que las compañías mineras en sus estados financieros están perdiendo dinero. Bien, se nos agota el tiempo, economista Serrano, sabiendo que estamos en una importantísima coyuntura electoral, bien vale la pena terminar con una reflexión, como la hizo William Murillo, en el sentido de pensar en nuestro futuro, de pensar en las nuevas generaciones, en ese acto tan ciudadano, tan democrático, tan personal como es el voto, de hacerlo bien, que pensemos en estas elecciones a quién damos nuestra representación, que no volvamos a equivocarnos. Estimado Gustavo, fíjese usted, perdóneme, diré la palabra, la tontería de tener el sistema electoral según la ley orgánica o el denominado Código de la Democracia, por el que con menos del 30% se designa una autoridad, eso va contra todo sentido común y costumbre. En cualquier grupo, por más pequeño que sea, es la mitad más uno, ¿cierto? Aún en las sociedades económicas, en las compañías, lo que cuenta es el voto de la mitad más uno. Desde ahí ya empieza una deslegitimación del proceso democrático electoral. Después veo que los candidatos a alcaldes y prefectos locales no se pronuncian sobre los problemas centrales. El problema central, de la vialidad, del aislamiento, del reclamo de la injusticia fiscal. Luego, lamentablemente, habiéndole escuchado al presidente Lasso y a sus dignatarios y más,
ya no hay cómo creerles absolutamente en lo que dicen, de tal forma que desde el comienzo ya yo no tengo personalmente ninguna confianza en la palabra del señor presidente o de los dignatarios. Por otra parte, permítame un comentario, me sorprende que la Corte Constitucional haya aprobado estas preguntas de la consulta cuando son totalmente sesgadas, porque finalmente es en los anexos en donde se está dirimiendo la sustancia, porque son 8 preguntas y para cada pregunta hay un anexo. Y resulta que en los anexos está el condumio y está la trampa con la que el gobierno central quiere hacer que se apruebe esta consulta, que es gravísima. Por ejemplo, en el tema medioambiental se quiere dejar en manos de los acuerdos ministeriales del MATE la resolución de todo para dar paso y curso a la explotación minera metálica, para pretender, porque no se va a tolerar eso de ninguna manera. Estos serían mis puntos de vista, Gustavo. Me apena decirlo, pero realmente empieza mal nuestra vida democrática. ¿Cómo puede ser que un alcalde gane con menos del 30% del electorado? Es absurdo, Y debería darse una así vuelta. va a suceder. Deberíamos plantear una reforma a la ley orgánica y al código de la democracia que va contra toda lógica mínima de sentido común. Bien, le agradecemos mucho por esta participación en este programa Economista Serrano. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días. El economista Enrique Serrano es miembro del Cabildo por el Agua, activista, se pertenece a varias organizaciones ciudadanas.